Estamos grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La gente de YouTube, seguidme en Twitch. No seáis cabrones. Pues vamos a empezar leyendo este libro de Edward Bernays. Que Edward Bernays era sobrino de Sigmund Freud, ¿vale? Licenciado en agronomía y periodista a tiempo parcial. Edward Bernays fue un personaje colorido que prodigó sus consejos a numerosas empresas y orquestó un sinfín de campañas de opinión, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Con Propaganda, que es este libro, firmó un volumen esbelto e incisivo que una mirada apresurada podría calificar de cínico. ¿Podríamos calificarlo de cínico nosotros? ¿Somos una mirada apresurada? Yo soy un hombre, no una mirada. ¡Ja! ¡Qué gracioso estoy, madre mía! Antes de empezar con el libro, pues hay una introducción. Vamos a leerla a ver qué nos cuenta. Cuanto mayor es el grado de civilización alcanzado por una sociedad, más claramente percibe ésta la extraordinaria complejidad de la vida. La libertad y el conocimiento nos enfrentan a una intolerable cantidad de decisiones y de interrogantes que nos paralizan. Es interesante lo que dice ya en el primer párrafo, porque dice la libertad y el conocimiento, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué no existe la libertad como tal? ¿Vale? No existe y es imposible que exista. Porque no tenemos el conocimiento suficiente para a la hora de elegir entender si hemos elegido mediante la información completa, ¿no?, de nuestra decisión. Que creo que eso es lo que nos debería de interesar, ¿no? Es decir, al hacer yo una elección que va a ser libre solo si se cumple la siguiente condición: si conozco toda la información posible sobre la elección que voy a hacer. Como esto no es posible, yo no soy libre a la hora de hacer esa elección, porque solo conozco una parte. Libre es lo que estoy considerando. La libertad es no tener ningún tipo de condicionante a la hora de elegir cualquier opción del futuro y tener toda la información posible. Conocerlo todo sobre esa elección. Por ejemplo, mañana voy a salir a la calle. Vale. Ese hecho podrías decir, soy libre de salir a la calle. No, no. No, eso no es una libertad, porque yo no conozco todas la información sobre el hecho que yo voy a hacer, ¿no? Por lo tanto, no existe la libertad, sino que existe más bien la causalidad o incluso la casualidad sobre los hechos futuros. Es decir, vivimos en una constante elección sobre pequeños hechos a futuro, ¿no? Ahora mismo yo estoy eligiendo todo el rato y estoy eligiendo en base al futuro. Cuando alcanza y se convierte en presente, elijo el siguiente futuro y el siguiente futuro y el siguiente futuro, sin realmente conocer toda la información posible sobre el futuro que estoy eligiendo. Entonces, estoy haciendo una elección sin ningún tipo de libertad. Al contrario, estoy haciendo una elección en base a la ignorancia, entendiendo la ignorancia no como alguien tonto, sino como alguien que no conoce toda la información posible sobre un hecho. Por lo tanto, no existe la libertad y es imposible de alcanzar, pero sí existe la ignorancia, que es lo que sería interesante. Es decir, todos somos ignorantes porque tomamos las decisiones en base a pues aparentes conocimientos sobre algo, pero realmente no lo son. Ni yo tengo todo el conocimiento del mundo y no lo puedo tener, por lo tanto no puedo ser libre. Soy un ignorante, pero tengo que tomar decisiones en mi vida, porque la vida te obliga a ello, a ir tomando decisiones todo el rato. Ahora mismo yo estoy tomando decisiones a la hora de hablar constantemente. Estoy luchando contra el futuro más cercano, el inmediato, contra la inmediatez. Y estoy tomando decisiones en base a la ignorancia, porque no conozco todas las opciones existentes sobre este tema. Por lo tanto, la libertad consistiría en conocer todas las opciones y elegir de entre todas esas opciones, mediante toda la información posible, elegir la que más te gusta a ti. Esa sería la libertad. Como no podemos conocer todas las opciones ni todas las informaciones, no somos realmente libres. Hostia, con el maldito automod. Me cago en... Ya estaría. No, simplemente... Oh, Pipe Perea, gracias por el host. Se ve antes aquí, yo lo veo antes todo. ¡Ja! No realmente. Y bienvenido, por cierto. No realmente que eres menos ignorante, sino que todos lo somos, todos. Ser consciente de eso simplemente
analizar bien la realidad en este caso. Todas aquellas propuestas políticas, sobre todo, que os hablen, perdón, que os hablen sobre la libertad o de que os van a dar libertad, os están mintiendo. Lo único que puede hacer una formación política realmente interesante, o realmente que sea más o menos transparente, es crear un mundo donde la opresión sea la menor posible. Nunca jamás conseguiremos la libertad, sino que deberíamos de ir buscando una sociedad donde nos opriman lo menos posible, porque nos van a oprimir, ¿vale? Que creo que ese es el máximo ideal que podemos llegar a tener, porque la libertad, como he dicho antes, no existe. Es inalcanzable, es una utopía inalcanzable. No podemos ser libres porque no podemos tener todo el conocimiento del mundo. Solo seríamos libres si conociésemos todo. No es que sea más beneficioso de Doctor. Es que la libertad no existe. Porque no existe. Por lo tanto, no es que el control sea más beneficioso, sino ¿qué grado de control es más beneficioso? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuánta opresión estamos dispuestos a cargar en las espaldas? Porque la libertad no existe, ¿vale? Por lo tanto, no es que haya algo más beneficioso que la libertad, es que como no existe la libertad, solo me queda la opresión, ¿vale? Bueno, decidamos cuánta opresión podemos soportar como sociedad, en la que sea. Ya está, no hay debate sobre la libertad, porque no existe. Es decir, esa es la realidad. Porque, como he dicho antes, no... sí, pues que tu cerebro te oprime. Claro, te oprime a elegir varias opciones, pero esas opciones las eliges en base a la ignorancia. Porque tú no conoces todas las opciones que hay sobre la elección. No sé si me explico. Entonces, claro, al no tener todas las opciones y todo el conocimiento sobre esa elección que tú vas a hacer, tú no eres realmente libre. Tú estás sesgado constantemente. Por tu cerebro, por tu vista, por lo que sea, por tus conocimientos anteriores. Tú ya vas sesgado a la realidad, por lo tanto, no se trata de libertad, sino se trata de que nos opriman lo menos posible. O sea, no llevamos ni un párrafo y ya hay temática, aquí, madre mía. Mira, y además, sí, bueno, el pensamiento humano es opresor, bueno, no te oprimes tú solo. Yo no estoy de acuerdo en que tú solo te oprimas, sino que te oprimen los demás. La opresión es una censura no voluntaria. Si yo me oprimo a mí mismo, por ejemplo, si... Ah, bueno, sí, vale. Pero me refiero en cuanto a la opresión, para que intente explicaros lo que considero yo opresión. La opresión es cuando limitan tus elecciones, limitan tu libertad, entre comillas, lo digo para que nos entendamos, ¿vale? Desde fuera. Si yo me oprimo a mí mismo, yo no considero que eso sea opresión porque lo estoy haciendo conscientemente. Imaginaros que, por ejemplo, pues me oprimo a mí mismo sexualmente porque no quiero hacer sexo con nadie, por ejemplo. Pues esa opresión no sería una opresión, sería un control sobre mí mismo y una elección basada en la ignorancia sobre cómo quiero vivir mi vida. La opresión siempre tiene que venir de fuera, es decir, de otra persona, hacia ti. Si no, no es posible, o yo no considero que sea posible una opresión, sino simplemente es una elección que tú haces. Por eso hay que saber diferenciar. Para no, sobre todo, herir a personas que quizá elijan caminos diferentes al tuyo que tú consideres que son menos libres. Sí, por ejemplo, el estoico, claro, pero el estoico no oprime, porque no es una opresión. Controla diferentes aspectos. Ojo, el estoico controla, no oprime, controla, que es muy diferente, porque controlar significa que tú tienes conciencia de lo que estás haciendo. La opresión puede ser, como viene desde fuera, tú realmente no eres consciente de cómo te están oprimiendo, de cuáles son los mecanismos, cuáles son los procesos. Mientras que cuando hablamos de control, hablamos de que conocemos de una manera adecuada cómo nos están controlando o qué nos está controlando. No sé si me explico. Por lo tanto, como tú has dicho, el estoico controla diferentes aspectos para aumentar su fortaleza, porque la opresión viene de fuera. Al estoico se lo oprime desde fuera. Yo, por ejemplo, a un estoico le puedo decir, te oprimo diferentes aspectos para aumentar tu fortaleza.
eso lo estoy haciendo sin que tú quieras, sin que tú conozcas los procesos de opresión y sin que tú controles el proceso, ¿no?, que te oprime. Por lo tanto, como es algo externo a ti, como individuo, sí que deberíamos de luchar contra eso. Entonces, volviendo a lo del principio, debemos elegir cuánta opresión queremos. Es decir, cuánto control de los que no somos nosotros mismos queremos que creemos que debemos soportar como individuos para vivir en sociedad. Porque es el pago, ¿vale? No existe la sociedad sin pago, sin coste para el individuo. No hay. Elegir el control que te beneficia a ti y que te hace estar a salvo dentro de la sociedad. ¿Vale? Porque estamos muy tranquilitos porque vivimos en sociedad. Pero imagínate estar solos. Estar solos, la mitad de nosotros estaríamos muertos. Yo el primero. Porque a mí me protege porque yo doy parte de, es decir, dejo que me opriman en muchos aspectos para vivir en una sociedad que pueda protegerme de diferentes maneras ante los peligros, ya sea de la naturaleza o de otra sociedad diferente, o de otros. Sí, el contrato social, sí, al final es eso. A ver, ya lo leeremos también en el canal, ¿vale? El contrato social, es decir, pasaremos por eso, leeremos también el Leviatán, leeremos de todo. Pero me refiero, básicamente es eso, el contrato social, todo depende básicamente. ¿Se me escucha con delay? Buah, pues no sé, a ver. Y eso no sé cómo corregirlo. Bueno, parece. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Supongo que ahora se me escucha con un poquito de delay, sí, tienes razón. Pipe me escucha bien. Ah, pues no lo sé. Y se escucha con un poquito de delay, bueno. Tampoco es que yo sea muy importante. Ah, verme, me dices. Vale, que se me ve con delay. Pues ya ahí. Sí, más o menos sí, sí. Se me ve con un poco de delay. Y ahí poco puedo hacer, es que no sé cómo se corrige eso. Pero bueno, sigo leyendo, que no hemos avanzado ni una página, ¿eh? Vamos a ver. Creo que Internet y la tecnología en general están provocando de nuevo en la mayoría de nosotros esa angustia frente a lo que no es asumible, desbordando los mecanismos que nos habíamos construido para sentir que comprendíamos nuestra vida y nuestro entorno. Por eso se hace imprescindible simplificar. Esa es quizá la razón que explicaría el enorme éxito del cristianismo y de las religiones monoteístas. Frente al desbarajuste caótico de lo que hoy conocemos como mitología greco-romana y el intrincado entramado de leyes de la religión judía, Jesús predicó un solo Dios y un único precepto. Me imagino que algo así alivió a mucha gente. Ah, vale, vale. No voy a escuchar, no voy a. Vale, pues me alegro que os dé igual porque estoy grabando y reiniciar el Steam pues me jode la grabación. Es, es una putada eso, pero bueno, como estoy grabando también para querer subirlo a YouTube, si reinicio stream, todo lo que hemos hablado hasta ahora se perdería, ¿sabes? Mirad aquí lo que dice, es muy interesante. Dice que con el internet, con la internet, la zona de internet, con el internet tenemos acceso a muchísima más información, a muchísimo más conocimiento, pero eso realmente hace que tengamos menos conocimiento. Parece algo paradójico, porque al haber tanto, no sabemos muy bien cómo manejarlo, cómo gestionar ese conocimiento. Y buscamos, como todas las cosas, simplificar, ¿no? Y aquí hace como un pequeño juego con la religión cristiana, con Jesús, como que supo simplificar ese panteísmo que existía en su época y le dio a la gente pues lo que necesitaba en ese momento, así a grandes rasgos, que era un dios, una doctrina y hasta luego. Venga, a otras cositas que tampoco tenemos tanto tiempo como para aprenderme 15.000 dioses, ¿no? Creo que eso también pasa hoy en día, donde se busca la simplificación más que pues la profundización en diferentes temas.
Edward Bernays, en este extraordinario libro, estoy leyendo el prólogo, realiza una certera y casi científica apología del simplificador de la realidad moderna, el propagandista. Lo más asombroso de estas páginas es que están escritas en 1927, hace más de 80 años, desde el momento en que se escribió este prólogo, en un momento en que la gente ni siquiera se había acostumbrado a la televisión, el medio que ha definido la evolución de la publicidad en las últimas décadas, y que lo que explican podría aplicarse perfectamente a la situación actual, que es, como la que nos describe Bernays, extremadamente confusa. El trabajo del que simplifica, a quien Bernays ensalza sinceramente y que ya entonces, como ahora, era vilipendiado, no es sencillo. Vemos que los propagandistas, ya en 1927, pues se les veía como estafadores casi de la realidad, ¿no? Que podría ser un buen título para un libro. Yo no creo demasiado en la supuesta capacidad invencible para la manipulación que se atribuye a la publicidad y a la propaganda. Los fracasos incontables nos certifican la notable falibilidad de estas sofisticadas técnicas. Bienvenido, Kuma, aquí estamos. No te preocupes, hemos empezado estamos aún en el prólogo, ni siquiera hemos empezado el libro. Atentos a lo que dice esto. Esto es un sesgo que es muy interesante lo que está explicando aquí. Que se le da importancia o se enseña mucho más el éxito que el fracaso de una cosa, ¿no? Aquí nos está diciendo, por poner el mismo ejemplo, que es que se ve más los éxitos de la publicidad o de la propaganda que los fracasos, que han sido más innumerables, porque el fracaso no interesa sino el éxito, ¿no? Por ejemplo, pues igual ha habido 3 éxitos y ya con eso la gente dice, no, que nos controlan, que no sé qué, cuando en realidad ha habido 197 fracasos. Entonces, claro, la balanza está de que la técnica que se utiliza fracasa más que acierta, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que, por ejemplo, nos controlan según utilizando el mismo ejemplo que utiliza él, ¿no? Eso es un sesgo muy interesante. La propaganda pretende explicar a la gente, de un modo simple, aquello que no lo es. Y para ello rastrean las verdades íntimas y esenciales que conmueven a cualquier ser humano, y que se relacionan con aquello que debe explicarse. No creo posible tener éxito sin provocar en la gente una identificación. Muy importante esto. Si quieres que tu mensaje llegue, la persona a la cual estás transmitiendo ese mensaje debe identificarse con algunas de las características o con la totalidad del mensaje, ¿no? Eso ya lo vimos, que también lo tenéis en el canal de YouTube, en la presentación que os hice sobre la libertad versus la pandemia, donde pues el discurso de Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, consiguió hacer que sus conceptos y su mensaje se identificase con las personas, ¿no? Que las personas se identificasen con ese mensaje, mejor dicho. Vale. Algo parecido a lo que uno siente, y subrayo que hablo de sentir, no de entender. Cuando encuentra en un poema, o en una sencilla melodía, o en un olor, algo en lo que siempre creyó, o que siempre anheló, o simplemente un hermoso recuerdo. El lenguaje que utiliza Bernays en su libro puede parecer excesivamente descarnado para nuestra civilización de lo políticamente correcto, pero es certero. Bernays habla con demasiada franqueza de manipulación, palabra proscrita porque solo se interpreta desde lo negativo. Nadie diría que Greenpeace intenta manipular a la sociedad y sin embargo lo hace, y utiliza la propaganda para ello. Muy interesante esto, ¿eh? La manipulación, pero en tono positivo, ¿no? No hay demasiada diferencia entre lo que él describe y lo que uno empieza a intuir en determinado monopolio de las búsquedas por Internet. Gogol basa su extraordinario éxito en la magnífica simplificación del sistema y en la perfecta traslación de esa simplicidad a su aspecto. Internet también nos demuestra que es imparable cuando estimula una pulsión verdadera, sencilla, en nuestras vidas, cuando es más reconocible, cuando es más simple. Conclusión, Internet nos ha jodido la vida, voy a hacer el directo, venga, hasta luego. La broma, estoy chistoso hoy. Creo que si viviera hoy, Edward Bernays se asombraría de lo poco que han cambiado las cosas, por más que, como él anticipó, la sociedad se ha educado en las técnicas de la propaganda, las conoce y es capaz incluso de desactivarlas, pero a pesar de todo, existe aún en la comunicación de masas un enorme potencial de construcción de certezas a las que asirse para caminar en un mundo que afortunadamente nos cuesta entender.
Soportar la complejidad es el precio que pagamos por nuestra libertad. Muy interesante, Tony Segarra es quien ha escrito este prólogo. Y empezaremos con el capítulo 1. Por fin, yupi, vamos a ver qué nos cuenta y seguimos hablando y debatiendo. El primer capítulo tiene un nombre muy atractivo que es Organizar el caos, muy interesante. Vamos a ver. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Atentos, primera frase lapidaria. ¿Qué nos está diciendo? Que en democracia la manipulación es una técnica necesaria. ¿Cómo os quedáis? Que sin manipulación no habría democracia. Vamos a ver cómo sigue. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas, son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Ello es el resultado lógico de cómo se organiza nuestra sociedad democrática. Grandes cantidades de seres humanos deben cooperar de esta suerte si es que quieren convivir en una sociedad funcional sin sobresaltos. Es decir, que si deseamos vivir en una sociedad, sobre todo en una sociedad masificada, con muchísimas personas, debemos aceptar la manipulación como una técnica que debe utilizarse sí o sí para poder controlar, ¿no? Las opiniones y moldearlas en función de lo que venga mejor al sistema. Nos gobiernan merced a sus cualidades innatas para el liderazgo, su capacidad de suministrar las ideas precisas y su posición de privilegio en la estructura social. Poco importa qué opinión nos merezca este estado de cosas. Constituye un hecho indiscutible que casi todos los actos de nuestras vidas cotidianas, ya sea en la esfera de la política o los negocios, en nuestra conducta social o en nuestro pensamiento ético, se ven dominados por un número relativamente exiguo de personas, una fracción insignificante de nuestros 120 millones de conciudadanos, que comprende los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes mueven los hilos que controlan el pensamiento público, domeñan las viejas fuerzas sociales y descubren nuevas maneras de embridar y guiar el mundo. Sí, doctor, estoy de acuerdo contigo. En realidad todos nos manipulamos. Y al final llegaremos a la conclusión, después de terminar el libro de propaganda, de que vivimos en una simulación. Yo os aseguro eso. No solemos ser conscientes de lo necesarios que son estos gobernantes invisibles para el buen funcionamiento de nuestra vida en grupo. Atentos, que dice algo harto interesante, que necesitamos gente que conozca estos mecanismos y que nos controle para poder vivir en grupo, ¿no? Está tomando la manipulación como una característica esencial de la convivencia, ¿no? De una sociedad. En teoría, cada ciudadano puede dar su voto a quien se le antoje. Nuestra Constitución no contempla a los partidos políticos como parte del mecanismo de gobierno, y se diría que sus creadores no se imaginaron la existencia en nuestra política nacional de nada que se pareciera a la moderna maquinaria de los partidos. Pero los votantes estadounidenses no tardaron en descubrir que, sin que se les organizara o dirigiera, sus votos particulares, repartidos quizá entre docenas o centenares de candidatos, no resultarían más que en una gran confusión. El gobierno invisible, bajo la égida de unos partidos políticos rudimentarios, surgió casi de la noche a la mañana. En lo sucesivo, los estadounidenses aceptamos que, en aras de la simplicidad y el sentido práctico de las cosas, las maquinarias partidistas deberían reducir las posibilidades de elección a 2 candidatos, 3 o 4 a lo sumo. ¿Cómo os quedáis? 1927, una persona que explica por qué casi todas las democracias que existen en el mundo, casi todas, por no decir todas, tienen como eje fundamental 2 grandes partidos y ciertos partidos semi-minoritarios, minoritarios, etc. Pero realmente tienen como pivotes centrales de la política 2 grandes partidos, ¿no? Es una cosa que es muy curiosa
que la tomamos como normal, pero cada país es de su madre y de su padre, como es un dicho aquí en España. Cada país es de su padre y de su madre, por lo tanto, la democracia sería diferente, tendría los mismos valores, pero sería diferente el proceso democrático dependiendo del país, ¿no? Pero vemos que no, que hay cierto patrón que en aras de, como él explica, de la simplificación, se utiliza para hacer funcionar de alguna u otra manera el proceso democrático. En teoría, cada ciudadano toma decisiones sobre cuestiones públicas y asuntos que conciernen a su conducta privada. En la práctica, si todos los hombres tuvieran que estudiar por sus propios medios los intrincados datos económicos, políticos y éticos que intervienen en cualquier asunto, les resultaría del todo imposible llegar a ninguna conclusión en materia alguna. Hemos permitido de buen grado que un gobierno invisible filtre los datos y resalte los asuntos más destacados, de modo que nuestro campo de elección quede reducido a unas proporciones prácticas. Aceptamos de nuestros líderes y de los medios que emplean para llegar al público que pongan de manifiesto y delimiten aquellos asuntos que se relacionan con cuestiones de interés público. Aceptamos de nuestros guías en el terreno moral, ya sean sacerdotes, ensayistas reconocidos o simplemente la opinión dominante, un código estandarizado de conducta social al que nos ajustamos casi siempre. Harto interesante. Aceptamos, hay gente que propone, por ejemplo, controlar los presupuestos de una ciudad, ¿vale? Que dice, no, deberíamos de decidir nosotros hacia dónde va el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Tú lo que eres es idiota. Tú lo que eres es tonto. Yo no sé de energía nuclear. Yo no puedo decidir con mi voto cuánto dinero va a la energía nuclear de un país o de mi ciudad. Porque no tengo ni idea. No sé cómo se hace una carretera. No sé cómo se hace una carretera. No me pongas a mí a decidir por dónde tiene que pasar la carretera que deseamos hacer para ampliar el urbanismo de nuestra ciudad. Pero es que no se trata. Claro, pero es que no es que sea una tecnocracia malvada. Es que es una tecnocracia, y estoy de acuerdo con Bernays, necesaria. Porque yo no puedo estar día sí, día también estudiándome cada ley que sale en el Congreso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tener nociones de fisión nuclear, tener nociones de arquitectura, tener nociones de seguridad vial, tener nociones de trabajo social. No puedo, no podemos, vamos, no podemos. Por lo tanto, tenemos que confiar en la expertise de las personas que están especializadas en diferentes campos. Un sistema omnipresente y omnipotente, pues sería lo más cercano a Dios, pero complicado. El problema con los algoritmos que ya se hicieron, ¿vale? El problema con la inteligencia artificial es que no sabe aplicar una cosa muy interesante, que es el contexto. No sabe aplicarlo. Por lo tanto, al no entender el contexto, los datos que ella procesa, lleva a veces y muchos días a elecciones erróneas, que parece algo contradictorio, ¿no? Que una inteligencia artificial se equivoque, pero sí, porque no entienden el contexto, que es algo que nosotros sabemos hacer muy bien, entender los datos y llevarlos a un contexto determinado. Por eso el problema de los robots y de las inteligencias artificiales, uno de los grandes problemas es ese. Pero ya vemos que hombre, sí, pero eso no lo vamos a ver de doctor. Eso no lo vamos a ver nosotros. Bienvenido, Adrián. Las inteligencias artificiales tienden a repetir los errores humanos. Hombre, claro, porque están hechos por nosotros. Tienen los mismos sesgos. Por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, a las personas negras, hay muchos, y lo podéis buscar en internet, hay muchos experimentos que se hicieron con inteligencias. Sí, doctor, vale. Por si acaso, ¿no? Pero hay muchos ejemplos de inteligencias artificiales que los que hicieron ese algoritmo para que la inteligencia reconociese caras, por ejemplo, una cosa tan sencilla como reconocer una cara y abrir una puerta, hicieron las pruebas, los ejemplos, con personas solo de un color, con personas blancas. Entonces, la inteligencia artificial reconocía a las personas blancas y abría la puerta,
pero a las personas negras no las reconocía porque no las tenía en su algoritmo, ¿no? Y así tienes múltiples ejemplos de muchas mierdas de este tipo. Vale. En teoría, todo el mundo compra de entre los artículos que nos ofrece el mercado aquellos que nos parecen mejores y más baratos. En la práctica, si cada uno de nosotros, antes de decidirse a comprar cualquiera de las docenas de jabones o tipos de pan que están en la venta, se paseara por el mercado realizando estimaciones y pruebas químicas, la vida económica quedaría atascada sin remedio. Para evitar semejante confusión, la sociedad consiente en que sus posibilidades de elección se reduzcan a ideas y objetos que se presentan al público a través de múltiples formas de propaganda. En consecuencia, se intenta sin descanso y con todo el ahínco capturar nuestras mentes en beneficio de alguna política, artículo o idea. Como podéis ver, al fin y al cabo, la manipulación no tiene por qué ser negativa, sino que también puede utilizarse como lubricante para funcionar en sociedad y que no nos atasquemos los unos con los otros pensando todo el rato qué decisión tomar, ¿no? En algún momento tenemos que simplificar nuestra realidad y el mundo que nos rodea para tomar decisiones en todos los aspectos, en todos los campos, desde lo más top académico hasta el niño de infantil necesita simplificar su mundo, porque si no, al final, como dice aquí, sería impracticable. Imagínate, me quiero comprar una bolsa de patatitas, una bolsa de chips, y me voy al supermercado, pues me cogería las con sal, las más simples, ¿vale? Las que llevan solo sal, ¿vale? Pues en el supermercado, sí, síntesis, análisis, sí. En el supermercado habría, imagínate que hay 7. Pues si me pongo a calcular, no sé qué, las grasas, la sal que tiene cada una, el posible sabor, lo crujientes que estarían esas chips, lo onduladas que pueden ser, lo finas, no sé qué, cuántas hay, cuánto hay ahí. Si me pusiese a calcular para cada una de ellas todo tipo de parámetros que objetivasen mi compra, pues igual estaría aquí ahí una semana en el supermercado por una bolsa de patatas. Ya se me pasaría hasta el hambre. Por lo tanto, ¿qué hago? La bolsa que más me interese. En calidad-precio, si no tengo mucho dinero. Y si tengo dinero, las que me parezcan a mí más gourmet. Las que me parezcan a mí más deluxe. Sí, también. Los prejuicios también son una simplificación. Sí, claro. Claro. Es que la simplificación nos ayuda, pero también, como los prejuicios, también o los tópicos, sí, también nos joden, ¿vale? La simplificación significa que no conocemos parte de la realidad, sino que la simplificamos y hacemos pequeños muñecos, por decirlo de esta manera, que tienen las cosas más generales de cada simplificación, ¿no? Entonces sí, tienen su parte buena que nos ayudan a seguir adelante y la parte mala es que a veces cometemos injusticias por el uso de esa simplificación de la realidad. Pero no hay una sin la otra, no sé si me explico. Es decir, no hay prejuicio sin simplificación buena. No hay tópico sin simplificación buena. Claro, el discurso más simple vende más, sí. Pero es que me aburrirías hasta a mí si me empezases a explicar tu política de trabajo con fórmulas, imagínate, con fórmulas, con datos estadísticos. No, a mí dime que mañana voy a tener trabajo y te voto, déjame en paz, porque tengo más cosas en mi vida. Y es así, pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Es que a todos nosotros nos gustan los discursos simples, que apelen, que nos cuenten lo que queremos oír muchas veces o que nos den alguna perspectiva de futuro que nosotros podamos comprender de manera clara e inmediata. Pero no es nada malo. Es decir, no busquemos que la simplificación sea sencillez, porque no lo es. La simplificación es una herramienta que nosotros tenemos para seguir adelante y para entender la realidad que nos rodea de una manera pues adecuada. Sí, la verdad es que sí. El ser humano es maravilloso. Sobre todo cuando estamos en sociedad, porque el ser humano solo, el individuo tampoco tiene mucho que decir, la verdad. ¿Acaso fuese preferible tener en nuestro país, en lugar de la propaganda y la sofistería, ciertos comités de hombres sabios que escogiesen a nuestros gobernantes, dictasen nuestra conducta privada y pública y decidiesen por nosotros qué ropa ponernos y qué tipo de alimentos deberíamos comer? Pero hemos elegido el método opuesto, el de la competencia abierta. Tenemos que hallar una manera de que la libre competencia se desarrolle sin mayores sobresaltos.
Para lograrlo, la sociedad ha consentido en que la libre competencia se organice en virtud del liderazgo y la propaganda. Muy interesante esto, ¿no? Algunos de los fenómenos de este proceso son objeto de críticas. La manipulación de las noticias, la inflación de la personalidad y el chalaneo general, con el que se lleva la conciencia de las masas a los políticos, los productos comerciales y las ideas sociales. Puede ocurrir que se dé un mal uso a los instrumentos mediante los cuales se organiza y focaliza la opinión pública. Pero tanto la focalización como la organización resultan necesarias para una vida ordenada. Ojo, Edward Bernays no es una persona que ha hecho el mal, bueno, o que intencionadamente haga el mal. Lo que nos está explicando aquí, y lo está haciendo muy bien porque está dejando espacio para el debate, es que la manipulación es simplemente una herramienta, un instrumento que puede utilizarse para el mal o que puede utilizarse para el bien. Para el mal, un prejuicio contra un extranjero, de color o de una religión o lo que sea. Manipulamos para que la gente ataque a esa persona. Para el bien, pues manipular a la gente para que vea que fumar es malo. Tan sencillo, ambas son manipulaciones, ¿eh? O que la gente en los coches vaya con cuidado porque puede atropellar a alguien, puede tener accidentes, etcétera, etcétera. Eso es una manipulación, pero es una manipulación para un bien mayor. O lo que nosotros consideraríamos un bien mayor, que es salvar vidas. A medida que la civilización ganaba en complejidad y que la necesidad de un gobierno invisible era cada vez más patente, se inventaron y desarrollaron los medios técnicos indispensables para poder disciplinar a la opinión pública. La imprenta y el periódico, los ferrocarriles, el teléfono y el telégrafo, la radio y los aviones permiten extender las ideas velozmente, o incluso en un instante, a lo largo y ancho de Estados Unidos. Bienvenido a Peca a Poco, aquí estamos, dándole duro. Mirad lo importante. ¿El fin justifica los medios? Bueno. De hecho, los medios podrían justificar el fin. Si mis medios son malos, el fin será malo, no creo que sea bueno. Pero lo que está diciendo aquí es que incluso las carreteras que nos unen, que unen ciudades, también son transmisoras de ideas. Por eso, la industrialización no se hizo con fábricas, sino que se hizo con ferrocarriles, con vías que conectaban ciudades. ¿Por qué? Porque las vías transmiten ideas. ¿Por qué? Porque viajan personas en ellas. ¿Vale? Es importante entender que iba a decir la urbanización, la creación de carreteras, las redes de carreteras que hay en un país, en una ciudad, también nos reflejan cómo se transmite la información y las ideas por ella. Madre mía, que estáis aquí, ¿cómo se llama? Pesimistas, ¿eh? Las ideas destruyen mundos. Bueno, y construyen también. No se puede construir sin destruir. Tan sencillo como eso. H.G. Wells, que os lo recomiendo, tenéis una reseña también de su libro en el canal, intuye las enormes posibilidades de estos inventos cuando escribe en The New York Times. Estamos en 1927, no nos olvidemos. ¿Vale? Los medios de comunicación modernos, el poder que brindan la imprenta, el teléfono y la comunicación sin hilos, entre otros, de transmitir influyentes ideas estratégicas o técnicas a un gran número de centros que colaboran entre sí y posibilitar prontas respuestas y diálogos efectivos, han inaugurado un nuevo mundo de procesos políticos. Ideas y frases pueden ahora dotarse de una efectividad mayor que la de cualquier gran personalidad y más poderosa que cualquier interés sectorial. Es posible transmitir el designio que nos une y protegerlo contra tergiversaciones o traiciones. Es posible elaborarlo y desarrollarlo con paso firme y extensamente sin que se den malentendidos personales, locales o sectoriales. ¿Qué es lo que está diciendo aquí H.G. Wells, que es un autor de ciencia ficción, si no lo sabéis? Es el que escribió La Guerra de los Mundos, que creo que es su obra más conocida. En este artículo lo que nos está diciendo es lo siguiente. La nueva técnica de comunicación, de transmisión de información, permite que mi mensaje llegue directamente hacia vosotros como yo quiero que llegue, sin ningún tipo de intermediario, lo que permite que se pervierta lo menos posible.
este directo que estoy haciendo ahora con delay, ¿vale? En la imagen, pero bueno, la imagen no es importante hoy. Es un método de transmisión que utiliza la técnica, la tecnología, que me permite, sin ningún intermediario, transmitiros el mensaje que yo quiero transmitiros, que es lo que estoy contando ahora. Cuando antes de existir esta técnica, el mensaje que yo quería transmitir igual tendría que haber pasado por varios individuos, por varios sujetos, hasta llegar a vosotros. Y igual podría haberse pervertido de alguna u otra manera. Y no solo eso, sino que también tenemos la inmediatez. Es decir, esto está... Sí, claro, pero los sesgos también son necesarios para sobrevivir. Como sociedad me refiero, no como que te mueres si no hay sesgos, pero como sociedad es interesante, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos cosas, la técnica y la inmediatez, que es muy importante, ¿no? El hecho de transmitirlo ya, sin que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque así el contexto no se pierde. No es lo mismo hablarte de una guerra cuando ocurre la guerra y que te llegue en el momento en que ocurre la guerra, que hablarte de la guerra 3 días después de que haya ocurrido el hecho. No es lo mismo, el contexto cambia porque el tiempo pasa, ¿no? Pero mediante la inmediatez no hay casi... ¿cómo se llama? No hay casi paso del tiempo y el contexto sigue siendo el mismo, o casi el mismo. Las afirmaciones de H. G. Wells sobre los procesos políticos son igualmente válidas para los procesos comerciales y sociales, así como para cualquier manifestación de la actividad de masas. Los agrupamientos y las afiliaciones que se dan en la sociedad hoy en día ya no están sujetos a las limitaciones locales y sectoriales, lo que estaba comentando antes. Cuando se aprobó la Constitución, la unidad organizativa básica era la comunidad del pueblo, la cual producía la mayor parte de sus propios artículos de necesidad y generaba las ideas y las opiniones comunes al grupo mediante el contacto personal y la discusión directa entre sus habitantes. Hoy en día, sin embargo, precisamente porque se pueden transmitir ideas instantáneamente a cualquier distancia y a cualquier número de personas, esta integración geográfica está siendo complementada por muchas otras formas de agrupamiento, de suerte que aquellos individuos que comparten las mismas ideas e intereses pueden ser asociados y disciplinados en aras de una acción común, aunque vivan a miles de kilómetros de distancia. Es decir, facilita el monopolio de las ideas. Aquel que sea anarquista, que viva en un pueblo alejado y que solo haya un anarquista, se sentirá menos solo como anarquista si la comunicación le permite hablar con gente al instante, anarquistas de otros lados, y por lo tanto será mucho más fuerte la idea anarquista porque podrán organizarse en una geografía mucho más amplia, ¿no? Por lo tanto, lo que hace la tecnificación de la comunicación o de los procesos comunicativos es que las ideas se inflen, que tengan más envergadura, ¿no? Porque aunque yo esté solo en un pueblo con una idea diferente a la de los demás, si consigo o si veo fuera y me pongo en contacto con personas que piensen como yo, mis ideas que antes estaban validadas por solo una persona, se encuentran validadas por cientos, miles, las que sean. Por lo tanto, se inflan, adquieren mucha mayor importancia, ¿no? También es muy interesante esto. Resulta muy difícil atisbar cuán numerosas y profundas son las fracturas de nuestra sociedad. Pueden ser sociales, políticas, económicas, raciales, religiosas o éticas, que no se me apague el otro monitor, con centenares de subdivisiones para cada una de ellas. En el almanaque mundial, por poner un ejemplo, se enumeran los siguientes grupos para la letra A. Madre mía, cuando se utilizaban los almanaques, ¿eh? Vamos a ver cuántas asociaciones existían en 1927 que empiezan por la A, ¿vale? ¿Por qué existen estas asociaciones? Porque la comunicación ha avanzado, ¿no? La técnica ha avanzado. Por lo tanto, los que estén de acuerdo con cada una de estas ideas, aunque se encuentren geográficamente distanciados, se encuentran unidos por la técnica de comunicación. Vamos a ver. Por ejemplo, la Liga para la Abolición de la Pena Capital, la Asociación para la Abolición de la Guerra, el Instituto Americano de Contables. Claro, el Instituto Americano de Contables, por poner un ejemplo. Pues tú eres un contable en un pueblo, pues eres uno solo, pero si te puedes comunicar con todos los contables que hay en tu ciudad o en el país, pues ya adquieres mucha más importancia, ¿no?
Y aquí hay una enumeración, por ejemplo, la Asociación para la Igualdad de los Actores, la Asociación Americana de Acuarios, la Asociación Internacional de Anunciantes, la Asociación Nacional Aeronáutica, y así sigue y sigue. El Anuario y Directorio de Periódicos Estadounidenses de 1928 enumera 22.128 publicaciones periódicas en Estados Unidos. He elegido al azar las cabeceras de la letra N publicadas en la ciudad de Chicago. Son las siguientes. Vamos a ver qué se publicaba. Narod, que es un diario bohemio. Narod Polski, mensual polaco. Nart, farmacéutico, el Noticiero Nacional de Corporaciones, el Progreso Culinario Nacional, el Diario Canino Nacional, el Farmacéutico Nacional, el Ingeniero Nacional, el Tendero Nacional, la Gaceta Hotelera Nacional. Estos son revistas, publicaciones, solo de la ciudad de Chicago y solo de la letra N. Vemos como también las publicaciones buscan su nicho, buscan no explicar toda la realidad porque sería convertirse en generalistas, sino que van a nichos concretos, ¿no? Los farmacéuticos, no sé, los polacos, el Boletín Nacional del Pollo, la mantequilla y el huevo, aparece aquí, que iría dedicado a los ganaderos y agricultores que se dedicasen a eso, ¿no? Se van especializando. La tirada de algunas de estas publicaciones es asombrosa. El Ganadero Nacional tiene una tirada confirmada, hostia, de 155.978 ejemplares. El Ingeniero Nacional de 20.328. Se venden unos 67.000 ejemplares semanales de Nuevo Mundo. La mayor parte de los periódicos enumerados, escogidos al azar entre 22.128, tienen tiradas superiores a los 10.000 ejemplares. Basta un vistazo para constatar la diversidad de estas publicaciones. Sin embargo, apenas se atestiguan la multitud de fracturas que existen en nuestra sociedad, fracturas por las que se circula la información y la opinión que traslada la autoridad a los grupos particulares. Atentos a lo que está diciendo aquí, que es muy interesante. Edward Bernays cree que esta separación, especialización de los medios de comunicación o de las revistas refleja las fracturas existentes en la sociedad. Por ejemplo, él entiende como fractura, pues, que los farmacéuticos solo se interesen por la farmacéutica, que los ganaderos del pollo solo se interesen por el pollo, los huevos, que los agricultores solo por su agricultura, ¿no? Considera que si al no existir un interés general sobre todas las cosas, facilita que los gobiernos puedan realizar la propaganda porque crean nichos a los cuales tú te puedes dirigir según el mensaje que quieras transmitir. Entonces tú también puedes especializar tu mensaje e ir a diferentes nichos con ese mensaje para que sea más efectivo. Vamos a trasladarlo a hoy en día, ¿no? Vamos a trasladarnos hoy. ¿Qué hace un político en su campaña electoral? Cuando se va a los diferentes pueblos, cambia su mensaje, cambia el contenido de ese mensaje y lo adecua a las características que tiene ese pueblo o esa ciudad. ¿Por qué? Pues porque conoce la especialización de esa capital de provincia o ese pueblo. Por lo tanto, le facilita muchísimo pues acertar, ¿no? Acertar con su discurso porque tratará las cosas que les interesan a esa gente. Luego tendrá un discurso general mucho más simple. Pero, por ejemplo, cuando, yo qué sé, Pedro Sánchez, ¿vale? Que es el presidente de España, se va a hacer campaña a un pueblo donde la especialización de ese pueblo es la ganadería, no va a hablar de pesca. Su discurso no va a hablar de las montañas, qué bonitas son. Hablará de ganadería y qué piensa hacer su partido por la ganadería. ¿Vale? Entonces, facilita mucho las cosas a la hora de dar un mensaje, el conocer exactamente qué es lo que le interesa al público. He aquí las convenciones programadas en Cleveland, estado de Ohio, consignadas en un solo número reciente del Anuario Mundial de Convenciones. Solo un botón de muestra de las 5.500 convenciones y mítines previstos. Aquí no se enumera, ¿vale? Por ejemplo, la Asociación de los Empleadores de Fotograbadores de América, la Asociación de Escritores sobre la Vida Salvaje. Fijaos qué específico, ¿eh? La Asociación de Escritores, pero no de escritores en general, sino sobre vida salvaje. Los Caballeros de San Juan, la Liga Walter, la Asociación Nacional de Tejedores de Ropa de Abrigo, no de ropa de pantalones, de ropa de abrigo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pone innumerables ejemplos. A continuación, más asociaciones que debían celebrar convenciones en 1928 y pone más ejemplos.
Si se pudieran enumerar sin falta todos estos miles de organizaciones e instituciones formales, y nunca se ha realizado hasta la fecha una lista exhaustiva, no representarían sino una pequeña parte de aquellas que, pese a no tener una existencia tan formalizada, sí gozan de una vida igualmente vigorosa. En el club de bridge de barrio se filtran las ideas y las opiniones se reducen a estereotipos, que estábamos hablando antes, que The Doctor lo ha sacado también, los prejuicios, los tópicos, los estereotipos. Y aquí Edward Bernays está diciendo una cosa que ya se dio cuenta en 1928, 27, y que hay gente que no parece que no se da cuenta, que las cosas que hacemos habitualmente en nuestro grupo de amigos, cuando vamos a jugar al fútbol, si tenemos un equipo de fútbol, cuando hagamos partidas de rol, lo que más os gusta a vosotros, ese acto en sociedad también es un transmisor de ideas, de ideología, ¿vale? Porque no solo es lo formal, que son las asociaciones que nos presentaba antes, sino también, existe una transmisión informal de ideas, de ideología, ¿no? Que la hacemos cada día y sin darnos cuenta, la mayoría de las veces. Vale, los líderes ejercen su autoridad a través de campañas organizadas por la comunidad y espectáculos teatrales de aficionados. Podrían contarse por miles las mujeres que pertenecen inconscientemente a una hermandad femenina que sigue las modas establecidas por un solo líder social. La revista Life expresa satíricamente esta idea en la respuesta que un norteamericano daría a un ciudadano británico que se decidiera en elogios a Estados Unidos por su sociedad sin clases o castas. Y aquí hay un ejemplo de ese artículo. Sí, desde luego, en realidad solo tenemos a los 400, los oficinistas, los contrabandistas, los varones de Wall Street, los criminales, las hijas de la Revolución Americana, el Ku Klux Klan, las damas coloniales, los masones, los kiwanis y los rotarios, los caballeros de Colón, los Elks, los censores, los cognoscenti, los discípulos mormones de Moroni, los héroes como Lindy, el sindicato de mujeres cristianas por la abstinencia, los políticos, los seguidores de Mencken, los advenedizos, los inmigrantes, los locutores de radio y los ricos y los pobres, ¿no? Aquí Edward está diciendo, no hace falta que exista una sociedad de castas como tal, sino que ya nos separamos nosotros, ya creamos nuestros compartimentos, ¿no? Que son las asociaciones, que son los grupos en los cuales nos insertamos, que son aquellos grupos de pertenencia a los cuales nosotros deseamos estar incluidos como individuos para, pues, enseñarle a la sociedad lo que nos gusta o cómo somos o las ideas ideología que apoyamos, ¿no? Que para eso sirven muchas asociaciones, muchos grupos, los grupos de amigos, los grupos de rol, donde te apuntes. Sin embargo, no hay que olvidar que estos centenares de grupos se entrelazan. Atentos, la inteligencia y la astucia de este señor es impresionante. John Jones, amén de ser un rotario, es miembro de una iglesia, una hermandad, un partido político, una asociación profesional, una cámara de comercio local, la liga a favor o en contra de la prohibición de una sociedad a favor o en contra de la rebaja de los aranceles y de un club de golf. Tratará de diseminar las opiniones que recibe como rotario en aquellos grupos sobre los que pueda tener cierta influencia. ¿Vale? Es decir, que no solo estamos en un grupo. Parece lógico, pero bueno, este señor lo escribió, ¿vale? Sino que estamos en varios grupos e intentamos transmitir nuestras ideas, o esos grupos nos transmiten también sus ideas de diferente manera, tanto sea formalmente estando en una asociación como informalmente estando en un grupo de amigos o varios grupos de amigos, ¿eh? Ya sea, pues incluso existen separaciones entre los amigos del trabajo, los amigos de toda la vida, ¿no? Que se dice y se sigue diciendo esto, los amigos del instituto, los de la universidad, ¿no? Incluso nosotros mismos separamos los grupos informales, como separamos también los formales, como aquí nos lo ejemplifica de manera clara Edward Bernays. Esta estructura invisible e intrincada de agrupamientos y asociaciones constituye el mecanismo por el cual la democracia ha logrado organizar su mente de grupo y simplificar el pensamiento de las masas. Deplorar la existencia de semejante mecanismo supone reclamar una sociedad como jamás se haya visto ni se verá. Admitir que el mecanismo existe en efecto, pero esperar que no se emplee resulta poco razonable. Emil Ludwig cuenta que Napoleón siempre avizoraba los indicios de la opinión pública, siempre escuchaba la voz del pueblo, voz que desafiaba cualquier cálculo.
Mire usted, solía decir en aquellos tiempos, ¿sabe lo que más me sorprende de todo? La impotencia de la fuerza cuando se trata de organizar cualquier cosa. Es el objetivo de este libro describir la estructura del mecanismo que controla la mente pública y explicar cómo lo manipula el sofista que trata de recabar la aceptación del público para una determinada idea o artículo de consumo. Asimismo, trataremos de hallar el lugar debido para esta nueva propaganda en el seno del esquema democrático moderno y describir la evolución de su código ético y de sus prácticas. Y aquí acaba el primer capítulo. ¿Qué os ha parecido? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Ahora leemos el segundo, ¿eh? No nos vamos. Vamos a leer también el segundo. Y ahí acabaremos. Pero bueno, si me permitís tomar un vaso de agua, ya si tenéis alguna idea para debatir, adelante. En este espacio de tiempo. Pero ya veis que pues había gente lista antes y ahora también, pero bueno. Ya ves de Doctor, sí, muy interesante. A ver, intento traer también cosas interesantes. Puede que eh, a algunos la literatura no les interese, pero si les guste esto, intento variar también. Y creo que es interesante, ¿no? Y sobre todo el tiempo en que fue escrito. Que es 1928 o 27, no me acuerdo, pero por ahí. Y que decía estas cosas. Pipe, me hidrato, necesito agua, hace calor. Y me alegro, me alegro. Me alegro de que te muere el libro. Sí, sí, a ver, tengo muchos libros así más raros. Pero bueno, este es uno de que la gente poco conoce. Dabs Pro, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí estamos. 1927, sí. Sí, sí, sí. De hecho, se dice que el primer manipulador fue Goebbels, ¿no? Compañeros. No, no. Goebbels, no. Aunque seguramente Goebbels conoció a este señor. ¿Vale? Seguramente. Lo más seguro, ¿vale? Porque Goebbels era un intelectual cojo que no pudo ir a la Primera Guerra Mundial y se dedicó a estudiar. Y creo que pasó por 8 universidades antes de doctorarse o algo así. No me acuerdo, pero creo que sí, creo que sí. Entonces seguramente habló con este señor. Seguro, vamos. Segurísimo. Porque... Y claro, a Goebbels se le dice, no, era un genio. No, no, el genio estaba aquí. Sobrino de Freud, ¿eh? Todo se queda en Europa, como siempre. Desgraciadamente, para Estados Unidos, todos los intelectuales que tienen son europeos, asiáticos o latinos. Porque Estados Unidos no existe. Un país que no tiene nombre, gentilicio, para sí mismo, es un país que no existe. Pipe es colombiano, porque es de Colombia. Nosotros somos españoles porque estamos en España. Pero en Estados Unidos, un estadounidense jamás podrá decir que es estadounidense, porque no existe esa palabra. Tendrá que decir una cosa que es falsa, que es americano. Ahí va mi hate hacia el imperio. Vamos a seguir con el capítulo 2, que se llama La nueva propaganda, y vamos a ver qué nos cuenta. Porque, a ver, hemos leído solo uno, yo qué sé. Creo que es muy interesante y no dejarlo aquí. Y empieza así, a ver. Cuando los reyes eran reyes, Luis XIV hizo este humilde comentario. L'état c'est moi. Estaba casi en lo cierto. Sí, sí, Estados Unidos es el país que está en medio del mejor país del mundo, México. Wow. Y Canadá. Canadá también es la Estados Unidos, pero bien. La Estados Unidos que salió bien. El chiste ahí todo guapo, ¿no? Canadá es Estados Unidos, pero bien. Pensada. Estados Unidos, pero habiéndole dado una vuelta a muchas cosas, pues salió Canadá. Y Canadá es lo bueno y Estados Unidos es el hermano malo, por decirlo así. Y México es, desgraciadamente, el hermano que está puteado. Tiene ositos, alces y canadienses, que son muy majos, la verdad. Vemos aquí que Luis XIV dijo, el Estado es mío. Bueno, el Estado soy yo, perdón. L'état c'est moi, ¿vale? Que es el Estado soy yo. Y estaba casi en lo cierto. Bueno, vamos a ver.
Pero los tiempos han cambiado. La máquina de vapor, la rotativa y la escuela pública, triunvirato de la revolución industrial, usurparon el poder de los reyes y se lo entregaron al pueblo. De hecho, el pueblo ganó el poder que perdió el rey. Pues el poder económico tiende a arrastrar tras de sí el poder político, y la historia de la revolución industrial atestigua cómo ese poder pasó de manos del rey y la aristocracia a la burguesía. No nos está contando aquí nada nuevo que no sepamos ya, que es el paso del absolutismo al capitalismo industrial. El sufragio y la escolarización universales reforzaron esta tendencia e incluso la burguesía empezó a temer al pueblo llano, pues las masas prometían convertirse en rey. Hoy en día, sin embargo, despunta la reacción. La minoría ha descubierto que influir en las mayorías puede serle de gran ayuda. Se ha visto que es posible moldear la mente de las masas de tal suerte que éstas dirijan su poder recién conquistado en la dirección deseada. Esta práctica resulta inevitable en la estructura actual de la sociedad, sea en política, finanzas, industria, agricultura, caridad, educación o en otros terrenos. Cualquier actividad de calado social que se lleve a cabo tiene que servirse de la ayuda de la propaganda. La propaganda es el brazo ejecutor del gobierno invisible. Esto es muy interesante. Imaginemos que nosotros queremos hacer una acción social, ayudar a X persona que está sufriendo una enfermedad. Yo qué sé, pues hacer un centro social para ayudar a las personas que pasan hambre. Para conseguir financiación o que se nos conozca necesitamos hacer una cosa, propaganda, ¿no? Y aquí dice, la propaganda es el brazo ejecutor del gobierno invisible. Claro que sí, claro que sí. Es decir, es que no se le puede negar esto. La alfabetización universal debía educar al hombre llano para que pudiera someter a su entorno. Tan pronto como pudiera leer y escribir, dispondría de una mente preparada para gobernar. Así rezaba la doctrina democrática. Pero en lugar de una mente, la alfabetización universal ha brindado al hombre sellos de goma tintados con eslóganes publicitarios, con artículos de opinión, con publicaciones científicas, con las banalidades de las gacetillas y los tópicos de la historia, pero sin el menor rastro de pensamiento original. Los sellos de goma de un hombre cualquiera son duplicados idénticos a los que tienen otros millones de hombres, de modo que cuando se expone a esos millones de personas a los mismos estímulos, todos reciben las mismas improntas. Puede parecer exagerado afirmar que la mayor parte del público estadounidense se hace con sus ideas en este mercadeo al por mayor. La propaganda es el mecanismo por el cual se diseminan las ideas a gran escala, en el sentido amplio de un proyecto organizado para extender una creencia o una doctrina en particular. Vemos aquí una definición o predefinición de lo que es la propaganda, que está diciendo que es la diseminación de idea, sí, pero organizada y consciente. Que es importante la segunda parte, ¿no? Es decir, la propaganda es diseminar una idea de manera organizada, consciente y estudiada, claro que sí, para pues que sea efectiva y se convierta en una creencia más de la sociedad o del público al cual esté diseminando esa idea, ¿no? Soy consciente de que la palabra propaganda puede despertar connotaciones desagradables en muchos oídos, y sin embargo, que la propaganda sea buena o mala dependerá en cualquier caso del mérito de la causa que se alienta y de la exactitud de la información publicada. En sí misma, la palabra propaganda, al igual que casi todo en este mundo, posee ciertos sentidos técnicos que no son buenos ni malos, y solo del uso dependen. En el diccionario de Funk y Wagnalls se leen 4 definiciones del término. Definición 1. Una congregación de cardenales que supervisa las misiones en el extranjero. También el Colegio para la Propaganda con sede en Roma, fundado por el Papa Urbano VIII en 1627 para la formación de los sacerdotes misioneros. Sagrado Colegio de Propaganda Fide. Definición segunda. De lo que se sigue cualquier institución o plan para propagar una doctrina o sistema. Importante la segunda definición. Tercera definición. Campaña llevada a cabo sistemáticamente para recabar apoyo público para una opinión o curso de acontecimientos. Cuarta definición. Los principios propuestos por una propaganda. La revista científica American, en un número reciente, aboga por la restitución de un uso respetable para aquella hermosa y antigua palabra que es propaganda. No hay otra palabra en lengua inglesa cuyo significado haya padecido una deformación tan triste como la palabra propaganda. El cambio ocurrió sobre todo durante la última guerra, cuando el término cobró un aspecto resueltamente siniestro. Se refiere seguramente a la Primera Guerra Mundial. Si consultamos el Standard Dictionary,
descubriremos que la palabra se aplicaba a una congregación o sociedad de cardenales para el cuidado y supervisión de las misiones en el extranjero que se instituyó en Roma en 1627. También se aplicaba al Colegio de la Propaganda con sede en Roma que fundó el Papa Urbano VII para la formación de los sacerdotes misioneros. De ahí que en años sucesivos la palabra terminase siendo aplicada a cualquier institución o plan para propagar una doctrina o sistema. Muy interesante esto, ¿eh? ¿De dónde viene la propaganda? A juzgar por esta definición, podemos ver que en su sentido verdadero, la propaganda es una forma de actividad humana perfectamente legítima. Cualquier sociedad, ya sea social, religiosa o política, que esté animada por ciertas creencias y las exponga a fin de darlas a conocer, sea de viva voz o por escrito, practica la propaganda. La verdad es poderosa y deberá imponerse, y si cualquier grupo de gentes cree haber descubierto una verdad valiosa, además del privilegio, tendrá el deber de diseminar esa verdad. Sin duda, ese grupo deberá advertir enseguida que la divulgación de la verdad solo puede llevarse a cabo a gran escala y efectivamente a través de una campaña organizada, de modo que se servirán de la imprenta y el estrado como los mejores medios de darle una amplia circulación. La propaganda deviene perjudicial y reprensible solo cuando sus autores saben consciente y deliberadamente que diseminan mentiras o cuando se proponen objetivos que saben perjudiciales para el bien común. Es decir, deja al individuo la decisión de conocer si lo que se propaga está bien o está mal. Es decir, nos deja a nosotros la decisión de qué creernos y qué no, qué aceptar y qué no, qué semilla, qué diseminación de ideas aceptamos y cuáles no, según nuestra consideración. En este caso creo que se trataría más de una consideración moral nuestra que de saber si es verdad o mentira una idea. Propaganda, en su sentido correcto, es una palabra sin tacha, de honrado linaje y con una historia distinguida. Que hoy conlleve un sentido siniestro no hace sino mostrar cuánto del niño conserva el adulto medio. Un grupo de ciudadanos habla y escribe en favor de una determinada forma de actuar en una cuestión sometida a debate, con la convicción de que les impulsa el mejor interés de la comunidad. Propaganda, ni mucho menos, simplemente una convincente declaración de veracidad. Pero si otro grupo de ciudadanos expresa un punto de vista opuesto sin dilación, serán tachados con el siniestro nombre de propaganda. Si es bueno para la oca, lo es también para el ganso, dice un sabio y viejo proverbio. Démonos prisa en devolver esta vieja y distinguida palabra al lugar que le corresponde por derecho y restituyamos su digno significado para que puedan utilizarla nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Vemos que esto no se ha cumplido, porque hoy en día también propaganda tiene un significado peyorativo, ¿no? Negativo. Incluso a las personas mejor informadas les sorprendería conocer hasta qué punto la propaganda determina nuestros asuntos. No obstante, basta con rascar la superficie de un periódico para hacerse una idea de la autoridad de la propaganda sobre la opinión pública. La primera página de The New York Times del día en que escribo estas líneas contiene 8 noticias destacadas. 4 de ellas, es decir, la mitad, son propaganda. El lector indolente las considerará como crónicas de sucesos espontáneos. ¿Pero lo son? He aquí los titulares que las presentan. Vamos a ver qué pensamos nosotros, vamos a ver si son propaganda o no. 12 naciones advierten a China de la necesidad de reformas reales si quiere recibir ayuda. Esta es la primera. Pritchett anuncia que el sionismo fracasará. Esta es la segunda. Agentes inmobiliarios exigen una investigación sobre el transporte. Esta es la tercera. Y la cuarta. Nuestro nivel de vida es el más alto de la historia, afirma el informe Hoover. Antes de seguir leyendo, vamos a intentar nosotros pensar por qué dice Edward Bernays que estos titulares presentan o representan propaganda. Vamos con el primero, a ver. 12 naciones advierten a China de la necesidad de reformas reales si quiere recibir ayuda. Aquí sí que me ha pillado, porque no entiendo por qué esto es propaganda, ¿no? La siguiente sí, por ejemplo. Pritchett anuncia que el sionismo fracasará. Es una propaganda de este señor Pritchett que anuncia una cosa, que quiere inocular, diseminar la idea de que el sionismo fracasará. Quizá la anterior noticia, la de China, sea propaganda en cuanto a que quiere diseminar la idea de que China no está cumpliendo los estándares democráticos occidentales, por lo tanto,
Si no le damos ayuda es por eso, no por otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el siguiente titular: agentes inmobiliarios exigen una investigación sobre el transporte. Ahí vemos claramente la propaganda en favor de los agentes inmobiliarios y una connotación negativa hacia todo lo referido al transporte. Y la última: nuestro nivel de vida es el más alto de la historia, afirma el informe Hoover. Pues ahí creo que claramente se ve la propaganda, ¿no? Examinémoslas en ese mismo orden. Vamos a ver. El primer artículo da cuenta del informe conjunto de la Comisión de Extraterritorialidad en China, en el que se expone la posición de Powers en el embrollo chino. Lo que se dice es menos importante que lo que en realidad es. Fue hecho público hoy por el Departamento de Estado con el objetivo de presentar al público estadounidense una imagen clara de la posición del gabinete. La fuente proporciona la autoridad y el público estadounidense suele aceptar y apoyar las opiniones del Departamento de Estado. El anuncio del Dr. Pritchett, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Carnegie por la Paz Internacional, intenta presentar una descripción objetiva del establecimiento de esta colonia judía en medio de un mundo árabe inquieto. Cuando el Dr. Pritchett pudo convencerse mediante su propia investigación de que a largo plazo el sionismo traería más inquina y infelicidad tanto a los judíos como a los árabes, la Fundación Carnegie difundió ese punto de vista con todo el peso de su autoridad para que el público lo escuchase y se convenciera. La declaración del presidente de la Junta de Agentes Inmobiliarios de Nueva York, y aquí vamos con la tercera noticia, al igual que el informe Hoover, que es la última, representan tentativas parecidas de encaminar al público hacia una opinión determinada. No cito estos ejemplos para crear la impresión de que hay algo siniestro en la propaganda. Si lo hago es porque deseo demostrar que la dirección que se da a los acontecimientos es muy consciente y que detrás de estos mismos acontecimientos se ocultan siempre personas con una gran influencia sobre la opinión pública. Llegados a este punto, trataremos de definir la propaganda. Vemos que lo que nos está aquí diciendo Edward Bernays es que no está intentando que nosotros nos enfademos con las personas que hacen propaganda, sino nos está dando las herramientas para entender de manera clara qué es propaganda y qué no. Y vemos que la propaganda es una manera de dirigir o de implantar una idea y dirigirla hacia el público, ¿no? Una manera de dirigirnos a aceptar una idea determinada, ¿no? Que parece algo bastante complicado de conseguir ver, ¿no? Sobre todo en el mundo de la información en el cual vivimos y bastante costoso que nosotros con cada cosa que leemos hagamos lo que ha hecho aquí Edward Bernays, que es analizar exactamente qué es propaganda y qué es no. Qué es propaganda y qué no es propaganda, perdón. La propaganda moderna es el intento consecuente y duradero de crear o dar forma a los acontecimientos con el objetivo de influir sobre las relaciones del público con una empresa, idea o grupo. Muy interesante, ¿no? La definición. La práctica de crear circunstancias e imágenes en las mentes de millones de personas es muy común. Hoy en día prácticamente no se lleva a cabo ninguna empresa de importancia sin su concurso, con independencia de si la empresa consiste en construir una catedral, financiar una universidad, comercializar una película de cine, poner en circulación una importante emisión de bonos o elegir al presidente. En ocasiones es un propagandista profesional quien crea el efecto deseado sobre el público. En otras es un aficionado a quien se encarga el trabajo. Lo importante es que la propaganda es universal y continua y que se salda con la imposición de una disciplina en la mente pública, tanto como un ejército impone la disciplina en los cuerpos de sus soldados. Tan ingente es el número de mentes que se pueden disciplinar y tan obstinadas se vuelven cuando se les ha impuesto la disciplina que un grupo a veces ofrece tanta resistencia que los empeños de legisladores, directores de periódicos o maestros resultan inútiles. El grupo se aferrará a su estereotipo, tal y como lo expresa Walter Lippmann, que lo leeremos también aquí, si no lo conocéis, tiene un gran libro sobre la opinión pública, y logrará que aquellos seres presuntamente poderosísimos, los líderes de opinión, queden convertidos en simples pecios a la deriva.
Cuando un brujo imperial del Ku Klux Klan, figurándose quizá que se acerca al ideal soñado, fantasea con la imagen de una nación poblada en toda su extensión por nórdicos nacionalistas, el hombre de a pie del más rancio abolengo americano, sintiéndose arrinconado y descabalgado de su posición y prosperidad legítimas por los nuevos linajes inmigrantes, recoge la imagen, se viste con ella porque le sienta bien y la convierte en la suya propia. Se compra el atuendo de la sábana y la funda de almohada y se reúne con sus iguales, que se cuentan por millares, hasta formar un grupo tan enorme y poderoso que puede decantar elecciones estatales y poner palos en las ruedas de una convención nacional. Y aquí hay una nota a pie de página. Bernays alude aquí al papel desempeñado por el segundo Ku Klux Klan en la política estadounidense de la década de 1920. Contaba entonces con más de 4 millones de miembros, liderados por el brujo imperial William Simmons. La organización secreta de 4 millones de miembros, que afirmaba la supremacía de la raza blanca y aterrorizaba a quien quiera que no se ajustase al modelo nórdico protestante, a saber, negros, judíos y católicos, amén de dominar la administración de algunos estados del sur, tuvo una influencia decisiva en la convención demócrata que debía elegir su candidato presidencial a las elecciones de 1924. Y diréis, ¿por qué era demócrata? Porque los republicanos antes eran los rojos, ¿vale? Por decirlo de esta manera. Luego no sé qué pasó en Estados Unidos, que se cambiaron las tornas por alguna razón. A ver, sé por qué, pero bueno, me refiero que es muy raro que de repente los republicanos ahora son los de derechas y los de demócratas ahora son los liberales cuando antes era al revés. Rarísimo, eso es rarísimo, ¿no? En nuestra organización social actual, la aprobación del público resulta crucial para cualquier proyecto de gran calado. De ahí que un movimiento digno de todos los elogios pueda fracasar si no logra imprimir su imagen en la mente pública. La beneficencia, así como los negocios, la política o la literatura, ha tenido que adoptar la propaganda, pues hay que disciplinar al público para que gaste su dinero del mismo modo que hay que disciplinarlo en la profilaxis de la tuberculosis. Es decir, que para ser buenos consumidores nos han manipulado. El Comité Americano para el Socorro del Oriente Próximo o la Asociación para la Mejora de la Situación de los Pobres de Nueva York, por ejemplo, tienen que trabajar sobre la opinión pública como si quisieran vender tubos de pasta de dientes. ¿Nos sentimos orgullosos de la caída en los índices de mortalidad infantil? Pues eso también es obra de la propaganda. ¡Wow! Es decir, cuando alguno de nosotros seguro nos sentimos orgullosos por algo que ha hecho nuestro país, claro, pues también puede ser propaganda, ¿no? Es decir, que tú te sientas orgulloso de que tu país, por ejemplo, tenga poco paro, eso también puede ser propaganda. ¿Qué más te da a ti, no? Realmente. Dices, no, que si hay mucho paro me afecta. Bueno, pero hasta sentirte orgulloso de eso. La propaganda nos rodea por los cuatro costados y no cabe duda de que altera las imágenes mentales que nos formamos del mundo. Incluso si esta afirmación parece demasiado pesimista, lo cual estaría por ver, no es menos cierto que refleja una tendencia real incuestionable. De hecho, el uso de propaganda va en aumento en la misma medida en que se reconoce su eficacia cuando se trata de recabar el apoyo del público. Como es evidente, de ello se deriva que quien pueda ejercer la influencia necesaria, al menos durante un tiempo, y con un objetivo en concreto, podrá liderar sectores enteros del público. Antaño, quienes gobernaban también guiaban, lideraban, definían el curso de la historia simplemente actuando a su antojo. Pero hoy en día los sucesores de los soberanos, los líderes que alcanzan el poder en virtud de su posición o habilidad, ya no pueden proceder del mismo modo. Tienen que lograr la aprobación de las masas, por lo que recurren a la propaganda, una herramienta que resulta cada vez más poderosa cuando se trata de lograr esa aprobación. Por lo tanto, la propaganda ha llegado para quedarse. Fue desde luego el éxito sobresaliente de la propaganda durante la guerra lo que abrió los ojos de unas pocas personas inteligentes enclavadas en todos los ámbitos de la vida y les permitió vislumbrar las posibilidades de disciplinar la mente pública. El gobierno estadounidense y muchos organismos patrióticos desarrollaron una técnica nueva a ojos de la mayoría, que estaba acostumbrada a una propaganda que se limitaba a solicitar la aceptación del público. Durante la guerra no solo se apeló al individuo por todos los medios, visuales, gráficos y auditivos, para reclamar su apoyo para la patria, sino que además se logró la cooperación de los hombres clave en cada grupo. Los influencers. Lo pillamos, ¿no? Los influencers.
Es decir, los influencers son los hombres clave o las personas clave de cada grupo. Entonces, influir sobre ellos te facilita muchísimo influir sobre el grupo que representan o el grupo que se siente representado por esos influencers. Vale. Personas a las que les bastaba una palabra para transmitir su autoridad a centenares, miles o centenares de miles de seguidores. De ahí que automáticamente también brindasen su apoyo a asociaciones comerciales y patrióticas, hermandades, grupos sociales o locales, cuyos miembros extraían sus opiniones de sus líderes y portavoces habituales o de las publicaciones periódicas que solían leer y creer. Al mismo tiempo, los manipuladores de la opinión patriótica se sirvieron de los clichés mentales y de los hábitos emocionales del público para producir reacciones colectivas contra las atrocidades, el terror y la tiranía supuestos del enemigo. Era de esperar que tras la guerra esas mismas personas inteligentes se preguntaran si no era posible aplicar técnicas similares a los problemas de los tiempos de paz. Vemos aquí una cosa que ha ocurrido, sobre todo, y que sigue ocurriendo, cómo la técnica militar, el avance tecnológico militar, ya sea mediante la técnica social o ya sea mediante la técnica tecnológica, ha provocado que sus instrumentos y sus herramientas no solo ya se utilicen en el ámbito militar, sino que también pasen a la sociedad civil, ¿no? A la sociedad en general. Véase, por ejemplo, con Internet, o véase, por ejemplo, como lo está explicando aquí Berners, con la propaganda, donde primero la aplicaron durante la guerra, la aplicaron los militares durante la guerra, y después dijeron, pues igual también la podemos aplicar a la sociedad en general. Esto lo que nos está diciendo es que vivimos en sociedades que están en permanente guerra, entre comillas, porque vivimos en sociedades donde se aplican permanentemente instrumentos que primero fueron pensados para ser ejecutados durante la guerra. De hecho, la práctica propagandística desde el final de la guerra ha asumido formas muy diferentes de aquellas que imperaban hace 20 años. No nos equivocamos si entendemos que esta nueva técnica merece por derecho propio el nombre de nueva propaganda. La nueva propaganda no solo se ocupa del individuo o de la mente colectiva, sino también y especialmente de la anatomía de la sociedad, con sus formaciones y lealtades de grupos entrelazadas. Concibe el individuo no solo como una célula en el organismo social, sino como una célula organizada en la unidad social. Basta tocar una fibra en el punto sensible para obtener una respuesta inmediata de ciertos miembros específicos del organismo. Es decir, que ni siquiera hay que aplicar la propaganda para todos, sino con aplicar en puntos estratégicos conseguirá permearse en todo el grupo. El mundo de los negocios brinda ejemplos gráficos de la fuerza que los grupos de presión, por ejemplo, los fabricantes textiles que pierden cuota de mercado, pueden ejercer sobre el público. El problema surgió no hace mucho, cuando los fabricantes de terciopelo se vieron a las puertas de la ruina porque su producto hacía tiempo que estaba pasado de moda. Los análisis mostraron que era imposible volver a poner de moda el terciopelo en Estados Unidos. Búsqueda anatómica del punto vital. París, desde luego, pero sí y no. París es la cuna de la moda. Lyon lo es de la seda. Se tenía que atacar en el mismo origen. Se trataba de no dejar nada al azar. Servirse de las fuentes habituales de la distribución de la moda e influir en el público desde esas mismas fuentes. Se organizó un servicio para la moda en terciopelo abiertamente financiado por los fabricantes. Atentos al proceso de intentar poner el terciopelo de nuevo de moda, ¿vale? Empezamos. Se organizó un servicio para la moda en terciopelo abiertamente financiado por los fabricantes. Su primer cometido consistía en ponerse en contacto con los fabricantes de Lyon y los modistas de París para descubrir qué estaban haciendo, animarlos a actuar en favor del terciopelo y ayudarles a explotar correctamente sus productos. Se contrató a un parisino inteligente para que se encargase del trabajo. Visitó a los diseñadores Lambin y Worth, Agnex y Patou, entre otros, y les convenció de que utilizasen terciopelo en sus vestidos y sombreros. Fue él quien se ocupó de que la condesa de esto y la duquesa de lo otro se pusieran el vestido o el sombrero, y en cuanto a la presentación de la idea al público, bastó con mostrar al comprador estadounidense, o mejor, a la mujer elegante, las creaciones en terciopelo en el mismo taller parisino del modista o del sombrerero, y las mujeres elegantes compraron el terciopelo porque les gustaba y porque estaba de moda. ¡Wow!
Es decir, lo que hicieron fue contratar a los influencers de la época para que llevasen su producto, ¿no? Entonces, las señoras que se interesaban por que tenían como influencers a esas personas modistas, pues, y les hacían caso, pues, se dejaron llevar por ellas, ¿no? Los directores de las revistas estadounidenses y los periodistas del mundo de la moda, hallándose ellos también sometidos a esta situación objetiva, aunque creada, se hicieron eco de ella en sus noticias, las cuales a su vez sometían al comprador y al consumidor a las mismas influencias. De suerte que lo que empezó siendo un arroyuelo de terciopelo terminó convertido en una inundación. La demanda creada deliberadamente en París creció hasta alcanzar las costas americanas. Unos grandes almacenes que pretendían liderar el mercado de la moda anunciaron vestidos y sombreros de terciopelo armados con la autoridad de los modistas franceses e incluso hicieron públicos algunos de los telegramas que había recibido de estos últimos. Los ecos del nuevo estilo se propagaron por todo el país y llegaron a oídos de los responsables de centenares de grandes almacenes que querían, a su vez, empuñar el cetro de la moda. Los informes precedieron a los comunicados, los telegramas precedieron a las cartas remitidas por correo, y he aquí que la viajera estadounidense desembarcó vestida de terciopelo de los pies a la cabeza para alborozo de los fotógrafos enviados al puerto. Esto es muy interesante porque es el pez que se muerde la cola constantemente, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque ya una vez que entras en este ciclo de retroalimentación de la propaganda, ya no tienes tú que hacer prácticamente nada, sino que dejar llevar el proceso hasta su final, ¿no? Ya que, como hemos visto, el proceso se alimenta, se retroalimenta. Ya no solo porque las mujeres ven en los modistos el terciopelo, sino que incluso las revistas especializadas en moda, como los modistas y las modistas utilizan terciopelo, tienen que hablar del terciopelo. Por lo tanto, quien leen esas revistas se interesan por el terciopelo. Los grandes almacenes dicen, hostia, tengo que comprar terciopelo porque me lo están pidiendo todo el rato, porque se está poniendo de moda y quiero ganar dinero. Y así continuamente se hace una bola, la cual pues se retroalimenta constantemente. Y hemos pasado de una persona que ha decidido esto a que ahora millones de personas están llevando esa prenda de ropa o esa tela en concreto, ¿no? Las circunstancias así creadas tuvieron su efecto. La volátil moda ha mudado al terciopelo, rezaba el comentario de un periódico, y la industria estadounidense contó de nuevo por miles a sus trabajadores. Si consideramos la constitución de la sociedad como un todo, más a menudo de lo que se pueda pensar, la nueva propaganda sirve para focalizar y satisfacer los deseos de las masas. Por muy extendido que esté, si se quiere trasladar un deseo de reformas al terreno de los hechos, es preciso articularlo antes y lograr que ejerza una presión suficiente sobre los órganos legislativos indicados. Quizás se cuenten por millones las amas de casa que son de la opinión de que la comida manufacturada puede resultar perjudicial para la salud y que debería prohibirse. Pero es muy poco probable que sus deseos individuales puedan sustanciarse en reformas legales efectivas, a menos que sus exigencias pronunciadas entre dientes puedan organizarse, se les preste voz y se dirijan al legislador o al Congreso Federal en la forma adecuada para producir los resultados deseados. A sabiendas o sin saberlo, estas mujeres recurrirán a la propaganda para organizar su demanda y conseguir que surta efecto. Vemos aquí que está explicando otra vez el proceso, es decir, una ama de casa en su casa sola puede quejarse sobre que la comida manufacturada, la comida rápida, la comida en lata, es perjudicial para la salud, pero hasta que no se organice en la asociación de amas de casa contra la comida prefabricada, no conseguirá nada porque nadie le hará caso. Pero es obvio que las minorías inteligentes son las que se sirven de la propaganda continua y sistemáticamente. El proselitismo activo de estas minorías, que saben conjugar los intereses egoístas y el interés del público, está en el origen del progreso y el desarrollo de Estados Unidos. La energía activa de unas pocas mentes brillantes representa el único medio de que el público general pueda conocer nuevas ideas y actuar de conformidad con ellas. Son grupos pequeños de personas los que pueden y logran hacernos pensar a los demás lo que se les antoja sobre un tema determinado. Pero toda propaganda suele tener a sus valedores y detractores, igualmente deseosos de convencer a la mayoría. Y aquí acaba este capítulo 3, y por mí aquí lo dejo, este capítulo 2, perdón, y aquí lo dejo y seguimos en el siguiente directo, que también leeremos, yo creo que iremos de 2 en 2.
si no son muy largos. Espero que os haya parecido muy interesante. Ya me diréis si queréis debatir sobre algún asunto. Siempre hay espacio para el debate en este canal. Yo no soy nada propagandístico. Claro, la pregunta que deberíamos hacernos después de esto, y con el delay que tengo en la imagen, madre mía, perdonar, pero no sé lo que ocurre con la imagen, pero bueno. Hay que hidratarse. La pregunta que siempre me hago al leer este tipo de cuestiones que son interesantes, o que a mí me resultan interesantes, es hasta qué punto estamos nosotros manipulados, ¿no? Hasta qué punto nos afecta la propaganda a nosotros, cuál es y cómo nosotros podemos llegar a conocer que estamos siendo manipulados, ¿no? Porque la manipulación, la verdadera manipulación, como bien lo señala Bernays, no es sutil, no se nota. Es un proceso que nos lo ha explicado con un ejemplo, que es el del terciopelo, que viaja mucho, que tarda mucho en verse sus efectos, pero que se ven, que es sutil, que no necesariamente parte de un punto y ese mismo punto es el que aplica el proceso, sino que hay varios puntos nodales que hacen que ese proceso funcione y que ese proceso al final se retroalimenta y se convierte en una cosa ajena ya a su creador, ¿no? Como si fuese Dios con los seres humanos. Entonces, claro, ¿cuándo la propaganda deja de ser propaganda? Es otra pregunta que también me estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Y que sería muy interesante discutir. Eh, pero vamos, para terminar, simplemente pues decir que estamos todos manipulados, que vivimos una gran mentira y que seguramente todo esto sea una simulación. Por lo tanto, vive joven, muere rápido, drogate mucho, rock and roll. Aunque no me gusta mucho el rock and roll, yo soy más de jazz, pero bueno, en el jazz también había droga. Si no se lo preguntáis a Chet Baker. Y si no sabéis quién es Chet Baker, por favor, sed buenas personas y escuchadlo. Voy a parar la grabación. A ver. Sí. Digo adiós a la gente de YouTube. Chao, 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 chao. Nos vemos en siguientes vídeos. Está todo bien. Qué interesante es. Me cuenta escucharlo sabiendo lo que pocos años iba a suceder. Creo que al menos las palabras habrían cambiado si se hubiera conocido ciertos desenlaces. Así las ideas eran las mismas. Bueno, sí, claro. Pero... yo este libro que veis aquí, yo lo pondría de lectura obligatoria. En bachiller... Bueno, es que aquí en España en bachiller es los cursos que tienes que pasar antes de ir a la universidad. Que son los cursos de 16 a 17 y de 17 a 18 años. No sé cómo será en Colombia. Aquí se llaman bachillerato. Así se le llama. Esos 2 años. Esos 2 años que... Pues en uno de esos cursos yo pondría este libro obligatorio. Creo, vamos. Y este tipo de libros, que ya habéis visto que no es nada complejo, es decir, no... porque claro, Edward Bernays sabía muy bien lo que estaba haciendo. Esto es un manual. Esto no es la tesis sobre la propaganda. Esto es un manual y como manual tiene que ser propagandístico. Tiene que servir para propagar ciertas ideas. Y aquí lo que está haciendo Bernays es... Cada vez voy a decir el nombre diferente, ¿vale? No sé si os estáis dando cuenta que el apellido lo pronuncio cada vez diferente. Lo que hace aquí es transmitir estas ideas de manera clara y explicarnos un poco, de manera sencilla y simple, algunos procesos propagandísticos sin ningún tipo de calificación moral sobre los mismos, que creo que eso es interesante. En este libro él no califica moralmente la propaganda, sino que nos la explica y nos deja a nosotros pues nos deja a nosotros el hecho o el actuar sobre calificar, ¿no? Sobre la calificación que le podemos dar a un hecho propagandístico en concreto. Pues este tipo de libros sí que los metería obligatorios.
Porque creo que sí que favorecen el pensamiento crítico. Yo no estoy de acuerdo con que se desconfíe de las cosas, ¿vale? Hay gente que dice, no, es que yo desconfío del gobierno. No, porque no lo sabes todo. Y por lo tanto, desconfiar de algo que no conoces la totalidad es, como ha dicho de doctor antes, prejuicio, estereotipo, tópico, ¿vale? Pero sí que estoy de acuerdo en fomentar el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Dudar y preguntarse cosas. Que no es lo mismo que desconfiar. Sino que es intentar deducir, intentar tener la máxima información posible sobre algo para poder conocer lo mejor posible la idea que debes tener sobre ese algo. Y creo que este libro fomenta ese tipo de pensamiento crítico, ¿no? El hecho de cuando nosotros leemos noticias, pues entender qué es propaganda y qué no es muy importante. Porque nos hará comprender qué noticia es la que está intentando influir sobre nuestras acciones y cuál simplemente nos está intentando contar la realidad o explicar un hecho. Y creo que es interesante de... No sé, me parece interesante este libro por esas cuestiones. Y tengo varios así, varios líbricos cortos, fáciles y que explican temas interesantes. Que los traeré al canal, ¿cómo no? Voy a cortar, a ver, la grabación. Ahora sí.